y pues se requiere mejorar los métodos que existen para la navegación o proponer métodos nuevos. Estos entornos tienen complicaciones específicas como que presentan un espacio limitado para moverse los robots, el terreno es variable, se necesita evitar las plantas y se necesita también evitar las colisiones con humanos. Y hay otros problemas como que usualmente en estos entornos hay mala conexión para localización satelital. Es importante abordar este problema porque la automatización de varias tareas en la agricultura como plantar, como cosechar o como monitorear los cultivos dependen de que la navegación de los robots móviles se pueda hacer. Entonces la hipótesis que vamos a tener es el uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Específicamente vamos a utilizar una DDQN para la navegación de un robot móvil en invernaderos de tomate. Y bueno, esto debe resultar en una navegación más eficiente y que muestre patrones que se adapten a los obstáculos que se puedan encontrar en un invernadero. La justificación es que el aprendizaje por refuerzo profundo se ha mostrado como la técnica que ahorita es la más prometedora para lograr grandes avances en las capacidades de navegación, y esto ya ha sido testeado en entornos que son considerados pues difíciles de navegar. En el marco teórico del documento que les entregué, pues lo primero que exponía era la dinámica del robot que vamos a usar. Este robot es un robot de 4 ruedas, lo vamos a manejar con un manejo diferencial. Entonces, en el documento, pues expuse la derivación de la fórmula, pues acá solo la pongo para ahorrar algo de tiempo. Y pues lo que nos interesa es cómo calculamos la velocidad lineal hacia el frente y la velocidad angular, que serían los 2 grados de libertad de este robot en función de las velocidades de las ruedas. En este tipo de robots, la velocidad de las ruedas las de la rueda izquierda son las mismas y las de la rueda derecha son las mismas. También hablé de los procesos de decisión de Markov. Bueno, los procesos de decisión de Markov que se definen por la tupla estado, acción, eh, probabilidad de transición y recompensa. La probabilidad de transición es claramente una función, y la recompensa sería, pues, qué le damos a nuestra gente cuando pasa a un nuevo estado. Si el estado es más conveniente, pues la Te dejo recompensa de será, pues, compartir la pantalla, Juan. se dejó compartir. Qué pena, la voy a compartir de nuevo. Un segundo. Eh, Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se está viendo. Ok, gracias. Vale. Vale, bien, y el último elemento para mencionar acá sería la política, que sería lo que nos mapea las acciones. Bueno, la política nos mapea entre estados y acciones, es decir, en un determinado estado, qué acción vamos a tomar para pasar al siguiente. Otro concepto importante es la función de valor, y esa función pues, nos permite evaluar qué tan conveniente es un estado. También hablaba, bueno, el aprendizaje, la razón por la que hablé de los procesos de decisión de Markov es porque son la base para hablar del aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje de máquina en donde una gente tiene que aprender a tomar decisiones basadas en sus interacciones con el ambiente. Y el objetivo siempre es maximizar la recompensa acumulada en el tiempo. También hablaba en el marco teórico de redes neuronales. Como definición sería que son modelos computacionales que se inspiran en el cerebro humano y consisten de nodos interconectados en capas. Los componentes principales serían la neurona, la capa. Las capas, entre esas capas podrían ser la capa de entrada, las capas ocultas o la capa de salida. Y tenemos también funciones de activación, que son las que se encargan de introducir la no linealidad en el modelo. Bueno, acá resumo un poco las fórmulas que se utilizarían para calcular el output en una capa.
digamos, en el documento, pues hice esto con mucho más detalle, incluso se habla de backpropagation, pero claro, acá por tiempo lo vamos a saltar más rápido. El estado del arte, ok, por recomendación del el profesor, el profesor que me calificó me recomendó que hiciera una sección donde hablara de la navegación de vehículos móviles solamente, y por eso añadí esta sección, y la profe me recomendó hacer, buscar las ventajas y desventajas, y también traté pues, de incluir eso en este último documento que les envié. Entonces, la navegación de robots móviles pues, se define en cuatro tareas grandes que son planeamiento de caminos, evadir los obstáculos, localización y mapeo. Para planear caminos y evadir obstáculos se suelen utilizar algoritmos de búsqueda. Pues hay bastantes de ellos. El más famoso creo que es el algoritmo A-Star. Y bueno, las ventajas que tienen es que sí suelen encontrar caminos óptimos, pero funcionan muy bien cuando el ambiente es estático, pero en ambientes dinámicos no funcionan tan bien. También tenemos métodos que se basan en tomar muestras. Estos métodos, el problema que tienen es que no siempre encuentran la ruta más óptima, y finalmente serían los métodos basados en aprendizaje, que entre esos podrían ser deep learning o aprendizaje por refuerzo profundo. Las ventajas que tienen es que tienen un alto costo computacional. Y en el caso en donde se usa deep learning sin aprendizaje por refuerzo, pues se requiere un set de datos que no siempre se tiene. Para la localización y el mapeo, bueno, la técnica más básica que se utiliza es Dead Reckoning, que básicamente pues, es checar el movimiento de las llantas con los encoders y de ahí estimar la localización. Este método, pues la verdad es que es bastante impreciso, y por eso suele utilizarse siempre fusionado con otro tipo de sensor, que es la siguiente parte de la que acabamos, y es fusionar datos de diferentes sensores para localizar. Cuando se fusionan datos de diferentes sensores, suele hacerse con filtros de Kalman o con filtros de partículas. Y bueno, los sensores que se pueden fusionar podrían ser sensores de localización satelital o sensores LIDAR o cámaras. Eh, También se utilizan para el mapeo. Se le puede dar al robot directamente un mapa del ambiente, pero no es lo más común. Lo más normal es que el robot tenga que construir su propio mapa, y para eso se utilizan técnicas de SLAM, que pues es simultáneamente localizar y mapear. Usualmente el SLAM suele realizarse o con cámaras o con sensores LIDAR. En los sensores LIDAR, digamos, la mejor representación del entorno se obtiene con sensores 3D. Sin embargo, primero es que son bastante costosos, y segundo es que se requiere una potencia computacional muy alta para poder utilizar estos sensores, por lo que también se trabaja con sensores 2D. Bien, ahora vamos a hablar en la siguiente parte del estado del arte de los vehículos terrestres que se utilizan en agricultura. Especialmente nos vamos a enfocar en invernaderos. Entonces, bueno, la mayoría de plataformas que se utilizan son robots de cuatro ruedas que utilizan un manejo diferencial. Algunos que de dos ruedas se utilizan, pero se tienden a evitar porque, aunque son más económicos de dos ruedas, suelen no ser lo suficientemente robustos. Por eso se utilizan de cuatro, o algunos incluso de seis llantas. Eh, los robots de tierra que se utilizan son usualmente específicamente diseñados para cada una de las aplicaciones. Esto es a diferencia de los drones, que suele ser, digamos, un dron general que se utiliza para cualquier tarea. Se le agregan sensores o los dispositivos que se requieran. Usualmente estos robots se utilizan para medir las propiedades del suelo, o para hacer aplicaciones de reconocimiento de imágenes, que puede utilizarse, por ejemplo, para mirar el estado de las frutas, o para estimar la cosecha, o para estimar enfermedades también. Bueno, estas plataformas que se utilizan pueden ser completamente autónomas, como es el caso de los robots de cuatro ruedas, o pueden depender de estructuras del invernadero. Los que dependen de estructuras del invernadero, pues sí son más robustos. Sin embargo, la desventaja es que pues, instalar rieles pues, suele ser bastante costoso si se quiere hacer en un invernadero muy grande. Algunos de los trabajos consultados estaban en invernaderos, utilizaban sensores ultrasónicos o eran seguidores de línea. Finalmente, en el estado del arte hablaba del aprendizaje por refuerzo profundo en navegación.
Bueno, el aprendizaje por refuerzo profundo adquirió un gran interés después de que en el 2013 DeepMind publicara un paper en donde podían ganar a juegos clásicos de computadora utilizando aprendizaje por refuerzo profundo. Después de eso se ha utilizado en varias áreas de la robótica como manipuladores, locomoción, seguimiento de trayectoria o manejo autónomo. En navegación presentan unas buenas habilidades de aprendizaje. Usualmente este tipo de aprendizaje se lleva a cabo en entornos simulados porque suele ser más seguro y más económico que aprenderlo todo en el mundo real. Y para la navegación se utiliza tanto navegación por visión o por sensores de LiDAR. Bien, ahora vamos a hablar de los objetivos. El objetivo principal de este proyecto sería entonces realizar la navegación de un robot de tierra no tripulado en un invernadero de tomate utilizando una red TDQN para entrenar el modelo en el entorno simulado tal que pueda navegar como debe ser. Voy a nombrar los objetivos específicos más bien rápidamente y los vamos a profundizar ahorita que muestre la metodología. Entonces, el primer objetivo específico sería desarrollar el robot de cuatro ruedas, hacerlo tanto en su modelo en la vida real como en el modelo virtual del robot, tal que el modelo de la vida real, pues represente, el modelo virtual represente bien la dinámica del robot. El segundo objetivo sería entrenar el modelo. Esto lo vamos a hacer en un ambiente simulado de un invernadero. Y como decía, vamos a utilizar una red TDQN. La idea es bueno, que se entrene hasta que el robot pueda navegar y evadir los obstáculos, haciendo un planeamiento de caminos óptimo, es decir, que siempre busque los caminos más cortos. Y el tercer objetivo sería testear la navegación y hacer una prueba de concepto. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la metodología. Entonces, antes de profundizar en cada uno de los objetivos de la metodología, quería mostrarles, pues, más o menos en general cómo lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que en la premisa por refuerzo, los estados estén definidos tanto por la lectura del LiDAR como por la posición del robot con respecto a su objetivo. Estos deberían, pues, ser procesados por la computadora y serían la entrada de la red neuronal. La salida de la red serían entonces las acciones, que serían comandos de velocidad. Bueno, la idea es que el robot pueda tanto moverse entre dos puntos definidos del invernadero como hacer rutinas de movimiento como recorrer todo el invernadero. Entonces, bien, para el primer objetivo la metodología sería, pues, primero equipar el robot con lo que necesita, controlar los motores con un microcontrolador, desarrollar un modelo virtual del robot y controlar ambas plataformas utilizando ROS Control. Para entrenar el modelo, vamos a crear un modelo del invernadero de tomate en el simulador de gaseo. Vamos a utilizar el framework de OpenAI Gym para el sistema operativo robots. Después de eso, pues definimos el problema definiendo estados, acciones, agente, recompensa. Seguramente las recompensas, vamos a darle, por supuesto, una recompensa cuando llegue al punto de meta que buscamos y una recompensa negativa muy pequeña por todo el tiempo que se tarde en llegar, es decir, en cada estado en donde no llegue, una recompensa pequeña pues, negativa. Y bueno, después vamos a inicializar los parámetros de la red y pues vamos a iterar hasta que converja. Y bueno, en caso de que no se obtengan resultados, volvemos a cambiar los parámetros y seguimos iterando. Finalmente sería testear el modelo, entonces se va a testear que el modelo pueda navegar desde un punto inicial a un punto objetivo y se va a testear que pueda recorrer todo el invernadero, una parte definida de este. Se supone que el robot debe evadir los obstáculos y encontrar caminos óptimos y vamos a hacer una prueba de concepto con el robot real. En la prueba de concepto especificábamos en el documento que se va a hacer en un entorno controlado y se va a evaluar solamente que el robot pueda ir de un punto a otro. En la agenda que vamos a manejar, bueno, teniendo en cuenta los objetivos que ya nombramos, para el primer objetivo vamos a desarrollar el modelo tanto real como virtual y controlar la plataforma con ROS en los primeros 3 meses. En el segundo objetivo, dejamos un mes para desarrollar el modelo del invernadero. Para desarrollar este modelo vamos a utilizar, hay unas librerías que ya existen que permiten generar entornos con plantas bastante realistas en ROS. Y bueno, para esto dejamos un mes.
Dejamos otro mes para definir todo el ambiente de aprendizaje por refuerzo y otros 2 meses más para entrenar el modelo. En cuanto al tercer objetivo, dejamos 2 meses, perdón, 3 meses para evaluar el modelo virtual y un mes para hacer la prueba de concepto. Finalmente, dejamos 2 meses para escribir el informe final y pues escribir un artículo sobre lo hecho. En cuanto a la agenda, que ya hemos avanzado en que el modelo virtual del robot que lo hicimos pues tomando en cuenta las medidas reales del robot, simplificándolas un poco y añadiéndole pues los datos necesarios como los torques que puede producir cada motor. En este momento ya pues lo manejamos con manejo teleoperación, que es una librería que ya existe en ROS. Y ahorita estoy haciendo el control bueno, el control de los motores lo estamos haciendo con un control PID. Eh, Estamos haciendo, bueno, el control es con comunicación serial entre la computadora y lo que estoy haciendo en este momento es escribir un nodo en ROS que me permita leer la comunicación serial. El presupuesto para este proyecto, bueno, vamos a utilizar, como decíamos, el motor incluyendo el chasis y digo, el robot incluyendo el chasis y los 4 motores, un controlador para controlar los motores, un sensor LIDAR, baterías LiPo con su cargador, la computadora Jetson, una computadora que funcione como Dev Machine y pues el resto serían las horas de trabajo. Entonces, lo que se necesitaba para este proyecto, pues ya todo se adquirió. Este proyecto pues es financiado por el grupo de investigación DICOT y por la VIE. Y bueno, ya adquirimos todo lo que necesitábamos, por eso ya estamos trabajando en él. Y bueno, eso sería todo. El resto de la presentación son las referencias, que son las mismas que incluimos en el documento que ya les envié.